Gloria a Dios, aleluya. Estamos en nuestro devocional diario y hoy con la lectura en la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 3. Bienvenido a mi canal, que Dios te bendiga y te llene de su presencia. Vamos a orar para iniciar nuestro devocional diario. Qué bendición poder tener este tiempo de calidad para poder meditar en la palabra de Dios, para poder conversar con nuestro papá y que este sea un tiempo de crecimiento. Esa es mi oración. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por esta riquísima oportunidad, Señor, que tenemos, por este privilegio de ser llamados hijos tuyos, de poder estar teniendo acceso, Señor, a tu presencia, al poder de tu palabra, a poder estar creciendo y avanzando en dirección hacia nuestro objetivo, que eres tú, papá, alcanzar la plenitud en tu presencia, poder vivir lo sobrenatural. Papá, traer el cielo aquí a la tierra. Dios, que podamos ser agentes de milagros, instrumentos afinados en tus manos, que podamos verdaderamente cumplir el propósito que tú estableciste para la vida de cada uno de nosotros, que podamos levantarnos con coraje, osadía, intrepidez para anunciar las buenas nuevas de salvación, papá, que podamos seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro querido Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias te damos en esta mañana por tu sacrificio en la cruz, por haber asumido ese lugar que nos tocaba a nosotros, papá. Amante, deme canturimi que manasia. Alabado sea tu nombre, bendito, bendito. Somos eternamente agradecidos por este favor inmerecido, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestras vidas, que asumas el comando, la dirección. El timón está en tu mano, Señor. Amán, turimi, que manasia. Queremos presentarte nuestra familia, Señor, delante de tu altar. Pedirte que abras los cielos sobre ellos, papá, sobre nuestra casa. Que nuestra parentela, Señor, que se extiende, Señor, hacia derecha, hacia izquierda, pueda recibir la salvación, aquellos que todavía no te conocen, aquellos que ya confesaron tu nombre, que ya te asumieron como su Salvador, que puedan seguir avanzando en la fe, que no desvíen sus pasos de tu camino, que puedan recibir el impacto de tu presencia, Señor, en este día, que perciban tu abrazo, que sean cada vez más sensibles a ti, Señor. Guarda a nuestra familia debajo de tus alas. Señor, protégenos de todo mal. Queremos honrarte, bendecirte. Por eso te pedimos que nos tomes de la mano, nos conduzcas hacia el centro de tu voluntad, papá. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestra arrogancia. Señor amado, en el nombre de Jesús, danos un espíritu humilde, que podamos reconocer nuestros errores y arrepentirnos, quebrantarnos delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú, Señor, eres santo, bueno, perfecto, maravilloso, consejero, príncipe de paz, Padre de la eternidad. Solamente tú eres perfecto, Señor. Por eso te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tomes el control y dirijas nuestros pasos, que no permitas que nos alejemos ni para derecha ni para izquierda, que nuestro camino sea recto en ti, Señor, que no hagamos zigzag, que no tomemos atajos, que podamos permanecer, Señor, en cada etapa, en el proceso que nos corresponde a cada uno, para que podamos aprender y absorber cada enseñanza tuya en nuestra vida, papá. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestros oídos para oír tu voz, nuestros ojos para ver tu gloria. Abre nuestro entendimiento para recibir el tuyo, Señor. Necesitamos de tu entendimiento para comprender tu palabra, para que nuestra mente sea transformada verdaderamente y podamos así poder vivir tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Cuando nuestra mente es transformada, entendemos, Señor,
la perfección de tu voluntad para nuestra vida y aprendemos a disfrutarla día a día. Que el gozo de tu presencia nos llene. Que en esta mañana podamos ser llenos de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, se ven bienvenido a este momento de devocional. Te queremos con nosotros. Llénanos. Tú que habitas en nosotros, Señor, despiértanos para ti. Enséñanos a sacudir el polvo. Levántanos, Señor. Señor, que estamos postrados, Señor, que podamos caminar otra vez. Los que estamos caminando lentos, que podamos correr hacia la meta, papá. Señor amado, en el nombre de Jesús, los que estamos enfermos podamos ser sanados, los que estamos acorrentados podamos ser libres. Imprégnanos con el amor de tu presencia, Señor. Impregna nuestro corazón, si es necesario. Danos un trasplante de corazón, danos un corazón igual al tuyo, Señor. Lo necesitamos, Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos a honrarte, a bendecirte, a glorificarte. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a parecernos cada vez más a ti, Jesús. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Queremos el cielo, Señor. Ayúdanos a no corrompernos. Danos fuerzas, Señor, para resistir al diablo hasta que huya. Danos la capacidad y la lucidez para huir de la tentación, papá, y no quedarnos ahí hasta caer. Papá, enséñanos a honrarte, Señor. Tómanos de la mano, Jesús. Tómanos de la mano. Asume el control de este devocional. Dirígenos, dirige nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús, toma cada palabra. Mi boca es tuya, Señor. Pon tu palabra en ella, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que todo aquel que escuche, Señor, esta transmisión pueda recibir el impacto del poder de tu palabra para la gloria de tu nombre y para que podamos alcanzar juntos la plenitud en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Así oramos y te agradecemos en la convicción de saber que estás escuchándonos y nos vas a responder. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y dice así: carácter de los hombres en los postreros días. Otras versiones dicen la humanidad en los últimos días. A partir del versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. De ellos son los que se meten en las casas, cautivan y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.
Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el capítulo de hoy, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, quien nos advierte acerca de las características de la humanidad en los últimos días. Terribles características que vos y yo podemos identificarlas hoy en nuestra sociedad. Si había alguna posibilidad de duda después del capítulo de hoy, nos queda bien claro que vos y yo somos parte de esta generación de los últimos días. Feliz o infelizmente estamos en ella y necesitamos abrazar la palabra para que no sean nuestras estas características. Claro está que al formar parte de esta generación, estas cosas también nos definen. Entonces tu trabajo y el mío es despojarnos de todo pecado, es luchar contra el mal, es llenarnos de la palabra de Dios para que seamos llenados de su espíritu y así podamos vencer toda práctica de pecado. En el nombre poderoso de Jesús, ser parte de esta generación no significa que seamos como ella. Jesús nos llamó para que seamos sal y luz en esta tierra. Y esa es la gran diferencia para las personas de esta generación. Eso es lo que marca también el resultado de la vida que llevamos. Si nos parecemos con ellos, así como dice, así como engañan, serán engañados. Por lo tanto, si permanecemos en la práctica de pecado, vamos a padecer las consecuencias de esos mismos pecados y terminar como esta gente termina, en caminos de muerte, despojados del favor de Dios, viviendo en una vida de sufrimiento, sometidos y esclavizados por el pecado, sometidos y esclavizados por el propio infierno. Vos y yo, además de conocer la verdad, de ser empoderados por ella, somos capacitados para vencer al maligno. Somos empoderados en el nombre poderoso de Jesús para resistir al diablo hasta que huya. Para aprender a huir de la tentación y no estar probando nuestra carne. Tentación es promesa de caída. A la tentación no se le resiste, se le huye. Al diablo se le resiste. Y yo le resisto con la palabra de Dios, con una vida de obediencia, con una vida de honra, eligiendo hacer el bien, aprendiendo en la palabra de Dios la diferencia entre el mal y el bien, porque hoy estamos viviendo lo que la palabra nos advierte, de que los conceptos fueron cambiados
que el mal sería colocado como bien y el bien como mal. Lo estamos viendo en la guerra de Israel, donde los terroristas son aplaudidos, los que masacran, los que violan, los que roban, los que saquean, los que dañan, están siendo defendidos en las Naciones Unidas y las víctimas están siendo colocadas como victimarios. Las cosas se dieron vuelta. Jesús está volviendo y Él nos llama, y muchos de los que se dicen hijos suyos están perdidos, totalmente paralizados por el principal y la gran estrategia del infierno, la tecnología, inmersos, anulados 24 horas, dejando de servir, dejando de hacer la obra, dejando de buscar a Dios. Y como dice el capítulo de hoy, amadores de sí mismos, todo el tiempo, ¿eh? Buscando el perfil más bonito, todo el tiempo postando, todo el tiempo mostrándose a sí mismos, adorándose a sí mismos, arreglándose todo el tiempo. Está bueno arreglarse, pero no todo el tiempo. No posar todo el tiempo. Amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, no agradecen ni por el pan de cada día, ni por el aliento de vida, impíos, sin afecto, ya no les importa si está todo bien o está todo mal, ocupados, no se les importa si tienen cariño en la familia, si tienen afecto, ya no les importa, conformados con la autosatisfacción constante. Calumniadores, implacables, pasan los días y no están ni ahí para el prójimo. No hacen nada por el prójimo si no les trae algún beneficio. Sin afecto natural, una generación distorcida, la cual fue convencida que puede elegir de qué sexo es, si quiere relacionarse con los árboles, con los perros, con los gatos, con cualquier cosa. Sin afecto natural. Calumniadores sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, por cualquier cosa abandonan a la familia, abandonan a los amigos. Aparece una mejor oportunidad y ya no les importa nada. Especulando con lo que les conviene, dejando valores, dejando prioridades, cambiando por lo material, por la oportunidad que puede aparecer, dejando los compromisos, abandonando las responsabilidades. Amadores de los deleites más que de Dios, autosatisfacción todo el tiempo. Esto fue comprobado por la neurociencia. Lo que la palabra está diciendo, la neurociencia lo está reafirmando. Vos que crees en la ciencia y no crees en la palabra. Dice que esto fue hecho para autosatisfacernos todo el tiempo. Entonces buscamos estímulo, estímulo, estímulo. Despertamos endorfina todo el tiempo, quedamos viciados. Entonces no nos preocupa nada más que la autosatisfacción. No conseguimos salir de acá después. Está pasando con el pueblo de Dios, no es solamente con los impíos, no es solamente con la gente del mundo. Siervos de Dios que dejaron de servir por estar acá 24 horas. Lo está diciendo la palabra, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Ya a la gente no le interesa pasar tiempo con Dios, sino autosatisfacerse 24 horas. Amadores de los deleites más que de Dios.
que tendrán apariencia de piedad. Van a decir que son hijos de Dios, van a la iglesia, hacen el ritual, hasta participan, ¿eh? Participan en el servicio. Ajá. Obreros, diáconos, evangelistas, misioneros, pastores, obispos, participan y hasta predican, hasta cantan en el altar, ministran ofrendas, exhortan al pueblo, son los que tienen capacidad de exhortarse a sí mismos, de confrontarse con la palabra, de pasar tiempo a solas con el Señor, preguntarle, papá, ¿dónde estoy pecando? Mostrarme así me corrijo. No hay arrepentimiento. Tendrán apariencia de piedad, dice el versículo 5, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque no se puede vivir de apariencias. Entonces, a la hora de los papeles, en el día a día, buscás y no encontrás. Dice, a esos evítalos. Entonces, con toda la autoridad de parte de Dios, como profeta del Señor, hoy te digo, despojate de ese peso. No estás obligado ni a convivir, ni a soportar a esta gente. ¿Mm? Ah, pero la palabra dice soportemos en amor. Sí, en amor, el amor de Dios. ¿Ok? Soportar. El amor de Dios. Está hablando el amor de Dios. No es nuestro amor. O sea, no tenés que soportar el egoísmo de esta gente, el absurdo de esta gente. No tenés por qué, no sos obligado a vivir. Cierto hermano en la fe que tengo me decía, para justificar, atenti, perdonar no significa convivir. Eso lo decimos cuando nos conviene, se lo decimos al otro, para justificar lo que nosotros no queremos hacer. Pero cuando nosotros queremos imponerle nuestra maldad al otro, ay, soportar en amor, la palabra no dice. El diablo hace eso, usa la palabra para manipularla. Acá la palabra te está diciendo claramente, a esos evítalos, ¿ok? Evítalos. Repito, evítalos. La palabra te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque si no vas a vivir un infierno, te vas a conformar con las cosas de este mundo, te vas a resignar a vivir una vida de sufrimiento y Dios no te llamó para eso. Dios no te llamó para eso. Antes de traerte esta palabra, Dios habló conmigo cuando hice mi devocional. ¿Sabes ese tiempo a solas con el Señor, permitiéndote ser confrontado por la misma palabra? Dios me predicó a mí primero. A esos evítalos. De ellos, dice el versículo 6, continuando la lectura, de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones. La gente que permanece en el pecado, que no se corrige, que no se arrepiente, que abraza todos estos sentimientos, todas esas actitudes, de egoísmo, de soberbia, de maldad, de amar más las cosas de este mundo que la presencia de Dios, de que dejaron de buscar a Dios. Los próximos pasos son caer en la práctica del pecado y entregarse. Y entonces, si vos seguís con estos, te van a arrastrar a esa vida de dolor. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Dios te dio libre albedrío. No tenés fuerza para tomar decisiones, no sabés qué decidir, cómo hacer. Empezá a orar. Empezá a declarar, yo no acepto esto. No lo acepto. Empezá a posicionarte en espíritu, guerrea con las armas del espíritu. Yo no acepto esto, no lo quiero en mi vida. Señor, tu palabra me dice que esta no es la vida que vos me diste para vivir.
no la quiero. No la quiero. Quiero la vida que vos me prometés, una vida buena y abundante. Quiero esa vida para mí. Quiero esa vida para mí. Establecelo. Profetizá. No estás viendo nada de bendición a tu alrededor. Profetizá sobre tu valle de huesos secos. Profetizá vida, vida en Cristo, vida abundante. Profetizá. Tomá voz profética sobre tu propia vida, sobre tu propia casa. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque no les interesa pagar el precio de cargar sus propias cruces. Son superficiales. Dicen que son algo que no viven. Viven de apariencia. Porque queda más bonito que ser cristiano, porque la familia es cristiana, para no entrar en contienda. ¿Ah? Abrí tus ojos. No estás obligado al infierno en esta tierra. No estás obligado. No estás obligado. Amá por encima de todo la presencia de Dios y deja que ella te empape, te impregne, te llene y te convenza. Amén. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Son opositores de la verdad. Entonces se van a poner todo el tiempo, en tu vida se te van a poner todo el tiempo. Vas a estar en un constante desgaste, en un constante desánimo, en una constante debilidad, tristeza, todo ese paquete se te va pegando. Conociendo la palabra de Dios, si no cambias esas relaciones, si no te alejas, si no tomas una decisión, te van a aplastar. ¿Mm? Así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo que fue la de ellos. La insensatez, la ignorancia, abrazar la maldad, la realidad de nuestra vida, de nuestro carácter, la decisión que tomamos, la forma de vivir, sale a la luz. No se puede vivir de apariencias mucho tiempo. Lo que está oculto y escondido sale siempre a la luz. El propio Dios se encarga de eso. Inclusive el propio diablo, él te hace caer, te hace tropezar y después él mismo te expone para que seas masacrado. Cuando no es el diablo, el propio Dios permite, porque a él no le gusta el engaño, él no compactúa con el pecado, él te va a dar una y otra oportunidad de reaccionar y de elegirlo a él. Si vos perseverás y compactuás, tu entendimiento es cegado por el propio enemigo y el Señor, para que principalmente vos no sigas dañando a otras personas con esas elecciones equivocadas, va a ser con que la verdad salga a la luz. Entonces no van a llegar lejos. No se puede vivir de apariencias. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero de todas me ha librado el Señor. La fidelidad de Dios, la protección de Dios te va a acompañar en la medida que vos tomes las decisiones correctas, en la medida que vos te sacrifiques en amor a Él y puedas llenarte de su presencia
al punto de poner en práctica su palabra, al punto de vivir lo que decís que sos, al punto de realmente establecer en tu vida la voluntad de Dios. El Señor respalda a los que deciden seguirlo de verdad. El Señor respalda, guarda, protege, acompaña, guía. El Señor es fiel. Y es necesario que sepas que aquellos que deciden seguirlo de verdad sufrirán persecuciones. Vos y yo vamos a sufrir. Si es que no sufriste todavía, yo ya vivo debajo de persecuciones y sé, la palabra me recuerda hoy que esto va a seguir. Me acuerdo que una vez no daba más, había sufrido una persecución tremenda, dolorosísima, fue masacrante. Uf, el diablo había involucrado en mi propia familia para tratar de destruir mi fe y mis ganas de seguir. Y me acuerdo que yo dije, Señor, que esto nunca va a terminar. Cada vez que me mandas a una nueva misión, tengo la esperanza de que voy a comenzar de cero, que todo va a estar bien, que las cosas van a salir mejor, que este dolor va a terminar, que esta persecución, que esta ingratitud, que estas traiciones, que esta maldad. Pienso que vencí una batalla, vencí, cumplí la misión y la próxima etapa va a ser mejor. Pues esto no va, y siempre es peor, la lucha es peor, el levante es peor, el daño es mayor, esto no va a terminar. En medio de mi clamor, en medio de mi... Y me acuerdo que el Señor me mostró, me dejó bien claro, las persecuciones nos acompañan. Nos vamos, en la medida que decidamos seguir a Cristo, vamos a ser perseguidos hasta que Jesús vuelva o hasta que vayamos con Él. Pero me encantó algo que el Señor me dijo, que cada prueba me va preparando para la próxima. Y si yo no pasara por los desiertos que tengo que pasar, por las pruebas que tengo que pasar, por las luchas que tengo que pasar, no voy siendo fortalecida, capacitada, instruida. En la medida que yo decido hacer las cosas como el Señor nos enseña y nos instruye, en la medida que yo en cada persecución, en cada levante, en cada difamación, yo decido hacer lo correcto, ese tomar la palabra de Dios para mi vida y vivir esa palabra, me da la oportunidad de ser fortalecida y capacitada para la próxima. Y él me mostraba que necesitaba pasar por ese proceso porque si yo no hubiera vivido esas luchas menores, pequeñas, y no hubiera asumido los compromisos que fui asumiendo en el percurso de esa caminata que cada vez obviamente fueron mayores, mayor es la responsabilidad, mayor es el levante. No es porque sos líder que la pasas mejor. Pero eso nuevo convertido. Mi lucha cuando era nueva convertida era poder establecer el devocional diario. Mi lucha cuando lo asumí el liderazgo fue ser difamada, calumniada. Duelen las calumnias. Duelen más las difamaciones. Las traiciones. Cuando asumí el pastoreo, vinieron las traiciones. Y cuando son de los tuyos. Cuando ves que el diablo arma usando tu propia familia. Cuando ves el enemigo moverse y armando y arquitectando con los tuyos. Usando los tuyos. Las heridas son más profundas.
Pero al mismo tiempo, cada una de las heridas, cuando nosotros nos lanzamos a los brazos de Cristo, son cicatrizadas por el propio médico de médicos. Entonces el revestimiento que viene en ese proceso de cura es mayor. Entonces, estás preparado para una lucha mayor. Amén. Entonces no reclamemos, alabemos a Dios porque nos preparó para grandes obras, porque nos levantó para grandes obras, porque Él mismo se encarga de instruirnos, de capacitarnos, de darnos todo lo que necesitamos. Si no hubieran luchas, no tendríamos la oportunidad de usar las armas del Espíritu y vivir lo sobrenatural en su presencia. Vamos a preguntarle a la palabra de hoy cuáles son los pecados que ella misma me exhorta a abandonar. El egoísmo. Está en el versículo, a partir del versículo 2. El egoísmo, la ganancia, la blasfemia, la deshonra a los padres, la ingratitud, la maldad, el odio, la falta de perdón. Vigilen con la falta de perdón. Las calumnias que están entrelazadas con la mentira. Las calumnias son mentiras, ¿eh? Y el padre de la mentira es el diablo. Entonces, cuando yo le doy lugar a eso, paso a servirlo al diablo y sigo pensando que estoy sirviendo a Dios. Y si yo permanezco en la mentira, paso a servir al diablo. La crueldad, la falta de dominio propio, la falta de empatía es un pecado. ¿Ok? La falta de dominio propio te esclaviza bajo una vida de pecado, de desorden otra vez. Y en el caos el que trabaja es el diablo. Si vos no te esforzás por hacer tu cama todos los días, por poner las cosas en su lugar, por lavar lo que ensuciás, hermano, estás cediendo al caos en tu vida. Estás cediendo al pecado de omisión, porque dejás de hacer lo que sabés que tenés que hacer. Es fuerte. Y es tan simple revertir esta situación. Dejar de ser identificado como parte de esta generación de los últimos días. Es solamente tomar el timón de tu barco, ¿ok? Lo tomás porque ahora está en las manos del enemigo con este caos implantado. Ahora no tenés más dominio de tu vida, ¿ok? Es él el que está... Cuando estamos en la vida de pecado, cuando cedemos a la vida de pecado, nos entregamos a la vida de pecado, los placeres de la carne, nos volvemos marionetas en las manos del diablo, ya no tenemos capacidad de decisión, somos totalmente dominados por las pasiones. Y en las pasiones quien domina es el diablo. Entonces nos volvemos marionetas y aunque no querramos más hacerlo, no tenemos capacidad de dejar de hacer. ¿No te pasó ya? De tratar de dejar de hacer y no pudiste, dejar un vicio y no pudiste, dejar una práctica sexual y no pudiste, dejar de estar 24 horas acá adentro y no pudiste, que te volviste una marioneta en las manos del diablo. Pero el Señor nos dio el poder de la palabra, por eso yo te decía, no conseguís ejecutar algunas cosas, empezá a establecerlo proféticamente, empezá a usar el poder de la palabra que ya te fue dado, empezá a declarar.
Señor, yo no acepto, renuncio, me arrepiento de corazón, renuncio a este pecado, renuncio a este todo pecado, Señor, renuncio a la mentira, renuncio al odio, al egoísmo, a la ganancia. Señor, yo renuncio a la deshonra a mis padres, renuncio a ser ingrato, Señor, me despojo de toda maldad. Señor, renuncio a la falta de perdón. Señor, yo renuncio a las calumnias. Señor, yo renuncio al chusmerío, papá, a la legalidad que le di al diablo a través de mi boca, papá. Yo quiero usar mi boca para declarar palabra de poder, palabra de verdad. Señor, yo renuncio a la falta de dominio propio, al desorden, a la traición, al orgullo, a la corrupción, a la falsidad, al adulterio. Yo renuncio a toda práctica de pecado en el nombre de Jesús. Amén. Para poder cambiar ese estado necesito empezar a declarar. Esa es la forma. Ya estoy espoleando el punto número 7, que es el último punto. ¿Cómo aplico esta palabra a mi vida? ¿Cómo la traigo a mi vida? Empezar declarando. Primero necesitas confrontar tu vida con la palabra y decir, bueno, de todo esto que la palabra me está exhortando hoy a dejar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy practicando? ¿Qué es lo que hay en mi vida de todo esto? Empezar a identificarte, ser honesto, ser sincero. Es un tiempo a solas con el Señor. Es en el momento en el que más sinceros necesitamos ser. Ahí no hay máscaras, no hay apariencias, no hay nadie observándote más que el cielo y el infierno. No podés mentirte a vos mismo. Si no conseguís identificar, yo pasé por un periodo en que me creía tan santa, tan bonita la Leila, la más buena de las hijas de Norma, tan tímida, tan quietita, tan obediente. Yo misma, de tanto escuchar eso, me había convencido que era la santa Leila. Entonces no podía ver que era orgullosa, extremadamente orgullosa, no lo podía ver. Pero bueno, por lo menos fui sincera delante de Dios, fui honesta. Y le dije, pa, no estoy viendo pecados en mí. Y empecé a hacer una lista, una especie de lista, ¿no? Soy obediente. Cuando escucho la palabra la pongo en práctica. Si aprendo algo nuevo, no demoro en ponerlo en práctica. Tengo una vida santa, no tengo relaciones sexuales. Empecé a hacer toda una lista, ¿no? Honro a mis padres, estoy sirviendo en la obra, leo la palabra, hago mi devocional, tengo una vida de oración. Y ya estaba, ¿no? Soy generosa con lo que gano. Es en la época que ganaba, ¿no? Y no podía ver mis pecados. Qué doloroso que fue que el Señor me lo mostrara. Pero bueno, por lo menos tuve el coraje de pedirle a Él que me muestre. Digo, Señor, yo no estoy viendo. Pero lo que me confrontó fue el pasaje que dice que no hay santo sobre la tierra. El único santo perfecto es Jesús. Entonces, si esa fue mi matemática, fue perfecta, este Dios es tremendo. Esa fue mi matemática, cayó la ficha, dije, está diciendo que solo Jesús es perfecto, que solo Jesús es santo. ¿Y la Santa Leila dónde queda? Oh, eso me empezó a preocupar. Eso me quitó el sueño. Entonces empecé a decirle, Señor, entonces yo soy un pecador. Oh, soy un pecador. Una pecadora en el caso, ¿no? ¿Y cuál es mi pecado entonces? La primera etapa fue descubrirlo. Entonces renuncio, empiezo a declarar contra eso, pedirle a Dios que me dé un espíritu de humildad, que me despoje de todo orgullo, que esmague mi orgullo, que lo destruya, ¿no?
Y ahí empezó un proceso nuevo. El Señor empezó a triturarme, la prueba aumentó. ¿Viste ese pasaje que dice que no sabemos cómo oramos, por eso nos equivocamos? No sabemos cómo oramos. Bueno, yo oré, fui sincera. Y sé que el Señor tomó eso con sinceridad. Él me mostró que era orgullosa. Levantó una persona para decirme no. Una persona de autoridad. ¿Eh? Y dije, bueno, ya renuncié. Me empecé a humillar delante de Dios. Estoy en obediencia. Ya identifiqué mi pecado. Gloria a Dios, pensé que iba a ser listo. Yo quiero contarte que lucho hasta el día de hoy contra mi orgullo. Así es. Lucho hasta el día de hoy. Todos los días lucho con mi orgullo. Y cuando me encuentro así en una situación que digo, ups, mira, estos días que salieron algunas ovejas de la iglesia diciendo lo que nunca tendría yo coraje de decirle a un pastor mío. A un pastor, aunque no fuera mío, ¿no? Por la honra a las autoridades, ¿no? En mi decisión establecer ese principio de honra y no lo suelto. No estoy dispuesta a negociar eso. Puede estar el pastor equivocado, puede que peque él, yo no voy a entrar, no voy a caer en ese pecado, ¿no? Entonces, ok, salieron, hablaron lo que no debían, los voy a bloquear. ¡Ah! ¡Ah! Y si te digo que el Señor me exhortó a que no me bloquee, ay, pero yo prefiero permanecer en la dirección de Dios, permanecer con el oído afinado para escuchar su voz, que me triture, y bueno, duele, pero el efecto es sanador y libertador. Gloria a Dios. Lo mejor que podemos hacer es darle gloria a Dios en todo proceso y obedecer. Amén. Cueste lo que nos cueste. Las promesas, entonces, ¿qué promesas encontramos? Punto número 2 o pregunta número 2 que le hago al texto. ¿Existen promesas de Dios en este pasaje? Y en el versículo 11, la única promesa, ayer encontramos varias, ¿no? Bien más, 5 o 6 promesas. Hoy encontré la promesa de la protección de Dios, de la libertad en Cristo y de la salvación que está en el versículo 11. Amén. Hacete tu registro, observa la palabra, relee siempre ese pasaje, el capítulo que hayas separado para leer. Releelo en cada pregunta que haces, relee el capítulo, ¿ok? Para poder observar ahora pensando en esa pregunta, identificar en los versículos si encontrás la respuesta. El tercer punto es acerca del ejemplo a seguir. ¿Qué ejemplo encontramos en el capítulo de hoy al respecto de el ejemplo a seguir? El primer ejemplo que encontré, fueron 2 ejemplos los que encontré hoy. El otro día encontramos 3, hoy encontré 2. Y obviamente persevera el ejemplo de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo que vuelve a manifestar y hoy hace énfasis en la cuestión de las persecuciones, habla al respecto de cómo fue perseguido grandemente, a dónde iba y cuántas persecuciones, ¿no? Como hace un acúmulo, dice, uff, lo imagino como cuando a mí me cayó la fiebre, pero no, esto nunca va a parar, esta situación nunca va a mejorar. Eh, Me imagino así a Pablo, ¿no? Pero qué ejemplo, ¿no? Porque él, a pesar de todo, él no usó las excusas de las persecuciones. Ay, no, como mucha gente usa, ay, no, porque la hermana no me saluda, desde ahí arriba, ¿no? Ay, no, porque la gente en la iglesia
es hipócrita. No, la gente como vos y como yo. Se manda macanas, se equivoca igual que vos y yo. ¿No? O sea, vos no sos santo, vos también decepcionás a la gente, vos también no cubrís las expectativas de otros, vos también entristecés, vos también decís palabras que hieren, vos también estás siendo tratado. No somos perfectos, esa es la verdad. Por eso necesitamos soportarnos en amor. ¿Eh? Y en el amor de Dios, no en el nuestro, porque el nuestro no soporta nada. En cambio, el de Dios soportó hasta la muerte y muerte de cruz por algo que él no hizo. Eso sí es amor. ¿Ah? O sea, cuando te sentís injusticiado, pensá en Jesús. Cuando sentís que te traicionaron, que te abandonaron, que tantos usaron, pensá en Jesús. Que él pasó lo que de verdad vos y yo no podríamos soportar. Así que soporta un poquito esta leve y breve tribulación, dice la palabra. Ya va a pasar. Aguanta un poquito que te espera la vida eterna. Pensá en eso, enfócate en el objetivo. Y si seguís soportando, inclusive vas a tener una vida buena y abundante acá en la tierra. ¿Ok? Solamente alejate de estos que no te llevan a ningún lado bueno. No te van a ayudar a crecer, a levantarte. A veces duele dejar, porque gente como esta que nos rodea ya se metió acá adentro. Pero la verdad es que te llevan a la destrucción, además de destruirse a sí mismos. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer un balance y ver qué es lo que realmente nos hace bien, estás eligiendo una vida de sufrimiento para vos que solamente te aleja de Dios, te debilita, te hace caer más fácil y frecuentemente en una vida de pecado constante, porque podés no caer en prostitución, pero tu corazón se harta, te hartás de la situación, entonces empezás a decir palabras de maldición que te alejan de la presencia de Dios de la misma manera que la prostitución, que los vicios, que las drogas, que las pasiones carnales, que los deleites, que la glotonería, que la depresión. Si el Espíritu de Dios es espíritu de alegría, cortá el cáncer en tu vida, extirpalo. La palabra te está diciendo, esto es alejate. ¿Ok? Si no conseguís establecer un acuerdo para que juntos puedan ir a la presencia de Dios, de estos, alejate. Es sano para vos, salva tu vida por lo menos. Salva tu vida y empezá a orar por estos. Tal vez más allá un poco más adelante, en el medio del camino, te vuelvas a reencontrar ahora con esta persona viniendo a Cristo. Pero un ciego no guía a otro ciego. Deja que la luz te guíe. Deja que la luz te guíe. Déjate guiar por la luz que es Cristo. Cristo Jesús. Entonces, tenemos el ejemplo de Paulo, que a pesar de todas las persecuciones, él soportó, continuó haciendo la obra, marchando, obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, y pudo vivir lo sobrenatural, porque él lo declara claramente en el versículo 11, cuando dice, pasé por todas estas persecuciones, por todas estas ciudades, me persiguieron, pero de todas me ha librado el Señor, de todas, se nos quedó una en pie. El que quedó de pie fue Pablo. Entonces, toma ese ejemplo para tu vida. Si Pablo pudo, vos y yo también. Simple, ese fue el cálculo que yo hice. Si Pablo pudo, la palabra dice que somos todos iguales delante de Dios, que a todos Él nos repartió los dones conforme a su voluntad y nos llamó, todos tenemos un propósito. Entonces, si Pablo pudo, yo también puedo. Esa es la verdad, esa es la verdad, ¿ok? Los que crean verán la gloria de Dios. Créele a Cristo, créele a Jesús. Y el segundo ejemplo es el de Timoteo que en el versículo 13 describe otra
información acerca de Timoteo, que me encantó. No, ¿por qué anoté el versículo 13? Si no está en el versículo 13. Pero los malos hombres y los engañadores, si no, por el mal peor. No, debe ser en el 14. Anoté mal, creo que voy a corregir acá. Versículo 14. Que habla de la infancia de él. Sí, el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No, perdón, ni siquiera el 14, el 15. Perdón, me equivoqué, viste, yo también me equivoco. Y no tengo problema en asumirlo online, ¿ok? Ah, versículo 15. Mirá qué lindo este detalle, esta información de Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea que es un niño de cuna evangélica, ¿ok? O de cuna cristiana, ¿ok? Es un niño que creció en la fe. Obviamente, en el momento que recibió la carta ya no es un niño, es un joven. Pero entendemos por qué entonces asume el liderazgo a tan temprana edad. Tuvo el privilegio, la bendición de haber sido criado en la fe. En uno de los en uno de los capítulos anteriores, no me acuerdo en este momento cuál fue, Pablo habla de su, creo que fue en el capítulo anterior, de su sinceridad en la fe, de esto que Pablo percibe en él, de esta sinceridad en la fe, la misma que había percibido en su abuela y en su madre, ¿ok? Entonces, es un niño que tuvo el ejemplo de dos mujeres referencia para él, ¿ok? Dos mujeres de autoridad en su vida, que son su abuela y su madre, que vivían una fe no fingida, que eran sinceras en la fe, que vivían lo que anunciaban, vivían la palabra. Entonces él pudo aprender con el ejemplo lo que es ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, un soldado de Cristo. Y encima tuvo un gran maestro, como es Pablo. Imagino que obviamente si él lo conoce desde chiquito, a Paulo ha sido también el maestro de su abuela y de su madre. Entonces, Paulo acompaña el crecimiento de Timoteo y uno entiende por qué desde el primer capítulo Pablo habla con tanto amor hacia Timoteo, con tanta satisfacción, con tanto orgullo, al punto de llamarlo mi verdadero hijo en la fe, en la primera carta, y en la segunda carta no dice mi amado hijo Timoteo, dice mi muy amado hijo Timoteo. ¿Mm? Vamos a recordar esto. Me voy a ir hasta el capítulo 1 a ver si era amado hijo Timoteo, sí, porque hay una versión que habla que lo llama de discípulo. ¿Mm? Tal vez me estoy equivocando en el capítulo específicamente, pero él destaca, ¿no? Este aprecio, este afecto, este gran afecto que siente por Timoteo, ¿ok? Esta gran satisfacción en ver el ejemplo de, de siervo de Dios, del líder, aún con todas las cosas, ¿no? Siendo tan joven, tan menospreciado por muchos, me imagino los ancianos indignados cuando Timoteo es seleccionado por Pablo, por el maestro, para asumir la misión en Éfeso. Entonces, el ejemplo tremendo, lindo ejemplo a seguir de Timoteo también, que siendo joven, enfermo, es un verdadero hijo en la fe, verdadero ejemplo a seguir. Amén. Entonces, el punto número 4, o la pregunta número 4,
habla de las advertencias. ¿Encontrás alguna advertencia en la palabra de Dios que, uh, que puedas tomar para vos, que puedas extraer de este pasaje? Sí, están en el versículo 3 y en el versículo 14, dos advertencias muy fuertes que Pablo le hace a Timoteo. Versículo 3 dice, me quedé ahora porque esta versión es diferente. Yo anoté en mi cuaderno que le dije, aléjate, que le dice aléjate. ¿Sí? Habíamos dicho, esto, a estos evítalos, ¿no? Dice en el versículo 5. Y voy a volver acá a la versión que es mi Biblia física, porque estoy leyendo la versión en castellano en la aplicación, pero la Biblia física que tengo está en portugués. Y acá dice literalmente, en el final del versículo, está bien, me equivoqué yo otra vez. ¿Cómo estaba esta mañana? Dios mío. Me equivoqué ya en 3 anotaciones. Versículo 5, donde dice, aléjate de estos, aléjate, dice esta versión. Y acá en la versión, en la nueva versión, no, esta es la Reina Valera 1995, dice, a esos evítalos. ¿Ok? Le dice claramente, le advierte claramente qué hacer, qué es lo que debe hacer. Ojo, cuidado con esta gente, alejate, no negocies, no te pruebes, porque te van a influenciar, esa es la verdad. Te van a corromper, te van a estropear. ¿Mm? Si vos no terminás corrompiéndote, terminás amargándote, porque el que no se conforma con volver a vivir una vida mundana, con retroceder, con las cosas de este mundo, se amarga la vida conviviendo con gente que no quiere saber nada con Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Amén. Entonces, replantea tus prioridades. Dice entonces el versículo 14. Permanece en la enseñanza de la palabra, permanece en la enseñanza de la palabra. En esta versión de Reina Valera 1995 dice, persiste, persiste que es sinónimo de permanecer, ¿ok? Permanece en qué? En la enseñanza de la palabra, en la sana doctrina. Permanece en la palabra, firma tus pies en la roca firme que es Cristo. Él es la palabra, Él es la verdad, la vida, Él es el camino. Permanece en Jesús. No te permitas alejarte ni para derecha ni para izquierda. No te permitas perderte cuando tenés al alcance de tu mano la salvación, la vida eterna, una vida buena y abundante acá en la tierra también. No te permitas una vida de dolor y sufrimiento cuando tenés acceso a la felicidad, a la plenitud que es en Cristo Jesús. No la vas a encontrar en el mundo. Parece el eslogan. ¡Para de sufrir! ¿Eh? En realidad el eslogan está equivocado, no es para de sufrir. Pues no paramos de sufrir cuando venimos a Cristo. Pero sí dejamos de vivir en el sufrimiento. ¿Ok? Entonces pasamos por algunos sufrimientos, pero pasamos a vivir, a quedarnos, a establecer una vida abundante y buena. Sí, es posible. Sí, abrazá eso. Abrazá lo que Dios tiene para vos. Amén. Versículo 4, entonces. Y el punto número 5, la pregunta número 5 que dice, ¿qué enseñanzas extraes en esta palabra acerca de la persona de Dios? Dios Padre, Hijo o Espíritu Santo. Igual en alguna de esas vertientes o en las tres. ¿Qué enseñanzas encuentras acerca de Dios? Y en el versículo 16, vamos a ver si anoté bien hoy. Yo anoté el versículo 16. Hoy estaba muy dormida, chicos, en el devocional, porque fui a dormir a las 3 de la mañana. Me desvelé, estaba un poquito ansiosa esta madrugada. No, es porque en realidad me dormí una siestita también ayer porque estaba muy cansada y no me podía dormir. Así que
Abrí la compu y me puse a ver una prédica que duró hasta las 3 de la mañana. Claro, empecé a ver la laguna. Y bueno, ya que iba a perder el tiempo y voy a estar acá, por lo menos voy a recibir palabra. Escuché un predicador divino, un joven, me hizo acordar a Timoteo. Qué lindo cómo el Señor lo levantó y lo está usando en esta generación divino. Y bueno, entonces, hoy mi devocional fue bastante, bah, sonoliento. Toda la escritura, dice el versículo 6, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que te perfecciona, revelada está la palabra, lo que te perfecciona es la palabra de Dios, y la palabra es Jesús. Y el verbo se hizo carne, ¿eh? Vamos a Juan, al primer capítulo del Evangelio de Juan, y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra permanece, en la palabra permanece, porque dice que toda palabra es inspirada por Dios, toda la escritura, dice, ¿ok? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es palabra de Dios, gente. Todo bien, Él no escribió toda su palabra literalmente, Él escribió los 10 mandamientos, pero el señor Moisés lo rompió cuando se enojó. No hagas eso, Moisés. ¿Te imaginas que llegaran las tablas hasta el día de hoy a nuestras manos? Que pudiéramos ver, las vieron, paparulo de Moisés la rompió. En fin, viste, hasta Moisés se equivoca. Así que bueno, pero bueno, todo lo demás fue inspirado por Dios, ¿ok? Fue Dios quien fue orientando, inspirando a sus siervos. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, de comienzo al fin. Ojo, ojo con lo que decide la palabra, ojo con lo que decide la palabra y ojo con salirte de la palabra, porque el propósito de la palabra es este: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Querés alcanzar la perfección? Come palabra, medita en la palabra, practicala, viví la palabra, que es Jesús. O sea, impregnate de Jesús hasta el tutano. ¿Ok? Dice, esa es la enseñanza que tenemos hoy de Dios en el punto número 5. Y el punto número 6 habla de otras enseñanzas. Yo acá anoté en el versículo de Dios, por ejemplo, en el versículo de Dios, en el versículo 10, que anoté permanece en la sana teología, ¿ok? Que más o menos es lo que repetí durante todo el devocional de hoy, porque fue lo que más me impactó, permanece. Me impactó ¿por qué? Porque estoy espantada con la cantidad de gente que está renunciando a la fe, la incapacidad de perdonar los errores de cualquiera, no solamente... yo me siento así dolida, así, por gente que ha salido de la iglesia por nada, gente. Me siento que no perdonan mi humanidad, pero la verdad es que si vos vas a la iglesia queriendo encontrar un pastor perfecto, no lo vas a encontrar. Y eso va a venir sobre vos como maldición, porque la falta de perdón te aleja de Dios. La falta de perdón, mira lo que dice el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces vos traes sobre vos, sobre tu propia vida, la falta de perdón. Estás anulando el perdón de Dios sobre tu vida. ¿Ok? Es muy triste, muy doloroso ver lo que está pasando. La incapacidad de la gente de no perdonar nada. Porque mira, todo bien, yo reconozco que soy limitada, que tengo defectos, que tengo pero me esfuerzo por dar todo lo mejor de mí, por corregir mis errores.
Y yo no dejo porque soy pastora de pedir perdón cuando me equivoco y llego a hacerlo de púlpito. No tengo problema, trabajo en quebrantar mi orgullo. Hay pastores que tragan seco y hacen de cuenta que nada pasó, pasan a ignorar a la gente y la verdad es que si yo hago eso, pierdo yo, porque estoy repitiendo lo que ellos hacen. No me perdonaron, yo tampoco perdono. Entonces yo también cometo la burrada de anular el perdón de Dios para mi vida. No quiero eso. No quiero eso. No quiero eso para mí. Yo quiero a Cristo. Quiero Cristo. Y si voy a perder como pastora, si voy a perder el prestigio que el mundo dice, ¿no? Prefiero, no quiero perder Cristo. No quiero perderme de Cristo. No quiero perder su presencia. ¿Ok? Y Jesús no me llamó para vivir de apariencia. Quiero Cristo. Quiero Cristo. Otras enseñanzas, entonces, permanecer en la sana doctrina. El versículo 12 habla de, yo acá noté, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa es una de las enseñanzas de hoy. Prepárate para las persecuciones, pero anímate, sabiendo que de todas ellas Dios te va a librar. De todas ellas Dios te va a librar, te va a dar fuerza, te va a dar estrategias. Cuando empiecen a perseguirte, eh, anda a los pies de Cristo, arrodillate, quebrantate en su presencia, pedile ayuda, pedile que te muestre el camino, pedile orientación a tus líderes, habla con tus líderes, no pases por las luchas solo. ¿Eh? Una cosa es que te pase como a Pablo, que todos lo abandonaron, y otra cosa es que hagas como muchos hacen, que es callarse, no contarle nada a nadie, para no hacer fofoca, para no hacer chusmerío. Eso, contar tus problemas, contar tus persecuciones, abrir tu corazón no es hacer chusmerío, ¿ok? Hacerlo de la forma correcta, anda a tus líderes. Preguntale a Dios con quién hablar, pero no te quedes solo. No te quedes solo. No elijas la soledad acá en la tierra. Sabemos que tenemos la compañía de Dios y la dirección de Dios, pero no te quedes solo en las luchas. Dios siempre nos manda ayudadores. Dios siempre levanta ángeles, ángeles humanos para acompañarnos, ¿ok? Permitite ser acompañado. Amén. Ah, y bueno, con eso cerramos nuestro devocional de hoy, en esta mañana, bendita mañana de, de noviembre. Estoy viendo la fecha, ya cerrando el mes de noviembre. ¡Wow! Ya estamos despidiéndonos, chao noviembre. Nos vamos, te vas, en realidad vos te vas. Nosotros entramos en diciembre, le damos la bienvenida a diciembre. Estamos en el último ya, en la última etapa del año, cerrando este año 2023 en victoria. Declarar la victoria, declarar que no vas a cerrar el año en derrota, en el nombre poderoso de Jesús. Cree que hasta el último día de diciembre vas a poder alcanzar tus metas. Si no te pusiste metas, ponete alguna antes de cerrar el año. Mínimo, no alejarte de la presencia de Dios. Perseverar en la fe. Amén. Eso ya va a ser cerrar el año en victoria. Eso ya va a ser una gran victoria, porque a esta altura del partido ya muchos desistieron de la fe. Nosotros arrancamos el año con 13 miembros, en marzo estábamos ya con 50, trabajo con mucho esfuerzo, trabajo con mucho afín, y de repente en diciembre estamos con menos de 10 congregando. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero tengo fe que en este mes de diciembre muchos van a volver, otras almas vamos a ganar y vamos a cerrar en victoria, vamos a cerrar en victoria, estoy convencida de eso, pero nuestra mayor victoria es que permanecimos fieles, que nosotros no fuimos los que nos fuimos, ¿ok? Somos el remanente. Poder con satisfacción declarar que soy el remanente de Jesús es una gran victoria.
Amén. Así que sentite más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Permanece. Alejate de lo que te aleja de Dios, de lo que te aleja de Dios y de los que te alejan de Dios. Alejate. No pierdas tiempo en vanas discusiones. No pierdas tiempo en querer convertirlos. Empezá a orar por ellos. Pero alejate porque si vos no los pudiste influenciar y vos permaneces ahí, ellos van a influenciar sobre vos. O para esclavizarte o para corromperte. Así que alejate. Alejate. Entonces, vivir lo sobrenatural en la presencia de Dios. Entrá en lo íntimo y si vos conseguís establecer tu devocional diario de calidad, de verdad haciendo esto a solas, en vez de conversar conmigo, conversar con papá, va a ser una gran victoria para este año de 2023 en tu vida y vas a entrar girando la llave de la victoria en el año de 2024. Permitite vivir lo sobrenatural en su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, yo ahora oro por tu vida. Te presento delante de Dios, papá, esas vidas que nos escuchan, que están escuchando el sonido de mi voz en este momento. Reciban toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y reciban la fuerza de tu espíritu para poner en práctica el conocimiento que aprendieron en esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro la victoria completa para tu vida todavía en este año. Declaro que en el año de 2023 vas a cerrarlo con llave de oro en la presencia de Dios y viviendo lo sobrenatural en su presencia. Se rompen cadenas que te oprimieron hasta hoy, se rompen cadenas en tu vida, se termina la vida de esclavitud y de opresión y entras a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús, de ahora en más y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vamos, pero nos vemos en el próximo devocional. Gracias.